La niña estaba empapada por la lluvia cuando entró al edificio, pero lo que realmente helaba el aire fue su frase a mi mamá está enferma, así que vine yo. El asistente se quedó paralizado, incapaz de entender cómo una niña tan pequeña podía hablar con tanta determinación. Sus zapatos mojados dejaban pequeños charcos sobre el piso brillante, mientras sus manos temblaban, no de frío, sino del peso de algo que no debería llevar alguien tan joven. El pasillo parecía interminable, iluminado por luces que zumbaban débilmente, proyectando sombras inquietas sobre las paredes de vidrio. La niña caminaba con pasos cortos pero firmes, sosteniendo una carpeta arrugada contra su pecho como si fuera un escudo. Cada respiración que hacía se escuchaba quebrada, pero su mirada seguía fija hacia adelante, decidida a no mostrar miedo. Nadie entendía por qué venía sola, pero ella lo sabía muy bien. No había otra opción. Cuando abrió la puerta de la sala de entrevistas, vio al hombre sentado al fondo, inclinado sobre la mesa, revisando documentos con un ceño serio y concentrado. El CEO levantó la vista lentamente, esperando encontrar a un adulto nervioso, no a una niña de ojos cansados y cabello pegado por la lluvia. Por un segundo, la sorpresa le borró la dureza del rostro, dejándolo sin palabras. Ella tragó saliva y avanzó, como si su pequeño cuerpo hubiera sido empujado por el deber. El silencio entre ambos era tan denso que se escuchaba el goteo de la lluvia desde la ventana. La niña respiraba con dificultad, intentando recordar cada palabra que su madre le había dicho antes de enviarle allí. Sus dedos apretaban la carpeta hasta que los nudillos se pusieron blancos. El CEO, sin comprender todavía la situación, solo dijo con voz grave, ¿dónde está tu madre? Ella bajó la mirada, y su voz salió débil, casi como un susurro roto. No puede caminar hoy. La tensión en la habitación cambió de forma inmediata, como si el aire hubiera sido comprimido de golpe. El CEO se enderezó en su silla, dejando la pluma a un lado con un golpe seco que resonó en la mesa. Observó mejor a la niña, las ojeras, la ropa desgastada, la respiración entrecortada. Había algo profundamente humano en esa escena que desarmaba cualquier formalidad del momento. Algo dentro de él se quebró un poco sin que nadie lo notara. Ella colocó la carpeta sobre la mesa con manos temblorosas, intentando alisar las hojas arrugadas con movimientos torpes pero cuidadosos. La lluvia golpeaba la ventana con fuerza creciente, acompañando el ritmo acelerado de su corazón. Mi mamá quería venir, de verdad, dijo con la voz rota, pero se desmayó esta mañana. El CEO la escuchó sin interrumpirla, sintiendo que cada palabra era una carga demasiado pesada para tan poca edad. La niña empezó a explicar lo que su madre había practicado durante semanas, esforzándose por recordar cada detalle, cada dato, cada argumento. Su voz temblaba como una cuerda afinada al límite, a punto de romperse, pero aún así continuaba. El CEO observaba sin pestañear, con una mezcla de incredulidad y respeto creciente. Ningún adulto había entrado jamás con tanta valentía ni con tanta necesidad real, tan palpable, tan dolorosamente evidente. Cuando su voz finalmente se apagó, la niña se quedó quieta, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una larga distancia. El CEO se inclinó hacia adelante, y sus ojos, fríos y calculadores por naturaleza, mostraron algo distinto, una sombra de compasión que llevaba años enterrada. ¿Ella te pidió que vinieras en su lugar?, preguntó despacio. La niña asintió, sin levantar la cabeza, temiendo haber hecho todo mal. Hubo un silencio que pareció extenderse a toda la torre de cristal, un silencio que ni la lluvia pudo romper. El CEO entrecerró los ojos, procesando todo. Una madre enferma, una niña desesperada. Una entrevista que había comenzado de la forma más insólita imaginable, pero lo que más lo impresionó no fueron las palabras, sino la valentía silenciosa que la niña cargaba como un faro en medio de la tormenta. Una valentía que lo obligó a replantearse cosas que llevaba años ignorando. Finalmente, él se levantó de su asiento, caminó hacia ella con pasos lentos, y algo en la atmósfera cambió del todo. La niña respiró hondo, preparada para un rechazo que ya había aceptado en su mente, pero lo que él dijo no tenía nada que ver con lo que ella temía. Sus palabras llegaron con una suavidad inesperada, casi inaudible, pero tan poderosas que hicieron que la niña levantara la mirada con los ojos llenos de incredulidad. Él se arrodilló para quedar a su altura, y la niña vio algo que nunca imaginó encontrar en los ojos de un hombre tan importante: ternura. El CEO respiró hondo, como si las palabras vinieran de un lugar que no usaba desde hacía mucho. No debiste venir sola, pero me alegra que estés aquí. La niña parpadeó, confundida, incapaz de comprender si eso significaba un sí, un no, o algo completamente inesperado. El aire parecía vibrar entre ambos, cargado de un significado que todavía no tenía nombre. La niña apretó los labios, conteniendo un sollozo que amenazaba con escaparse. Solo quiero ayudarla, murmuró, y su voz quebrada se clavó en el pecho del CEO como una aguja invisible. Él se levantó lentamente,
con un suspiro profundo, y caminó hacia la ventana, observando cómo la lluvia caía como un telón gris sobre la ciudad. Mientras miraba, recordó cosas que había enterrado hacía años Ana, su propia madre. La pobreza, el miedo, y una promesa que nunca había cumplido. La sala parecía más fría de pronto, pero en su mente algo se había encendido. El CEO volvió a mirarla, y la vio distinta. Ya no era solo una niña empapada, sino un espejo de una vida que él mismo había intentado olvidar. La decisión se formó en su interior sin necesidad de análisis, sin reuniones, sin cálculos financieros. Era una decisión humana, tan simple y tan poderosa que lo sorprendió a él mismo. Caminó hacia ella con una calma casi solemne. «Tu mamá no necesita esta entrevista», dijo finalmente, con voz firme. La niña abrió los ojos con miedo, creyendo que todo había terminado. Pero entonces, él continúan, necesita ayuda. Y la va a tener. Ella parpadeó, confundida, con lágrimas acumulándose como si no supiera qué hacer con tanta emoción. El CEO tomó la carpeta, la cerró con cuidado, y la dejó sobre la mesa. Como quien cierra un capítulo que ya no importa, la niña dio un paso atrás, temblando, sin saber si debía agradecer, disculparse, o simplemente salir corriendo. Pero el CEO volvió a hablar, esta vez con una suavidad que desarmó cada una de sus defensas. «No voy a contratarla». Ella bajó la cabeza, sintiendo como la esperanza se le escapaba entre los dedos. «Voy a contratarte a ti», terminó él. La niña levantó la mirada, incapaz de entender cómo esas palabras podían ser reales. El silencio que siguió fue tan profundo, que solo se escuchaba la lluvia golpeando los ventanales. Su respiración se aceleró, su corazón martilló dentro del pecho, y por un momento pensó que había escuchado mal. Pero el CEO se acercó más, colocando una mano ligera sobre su hombro, y le explicó, no un trabajo, sino una responsabilidad. Voy a asegurarme de que tú y tu mamá tengan todo lo que necesitan: escuela, tratamiento, seguridad. No más entrevistas, no más miedo. Las lágrimas finalmente escaparon, silenciosas, puras, como si el alma de la niña se hubiera rendido después de tanto aguantar. Él no intentó detenerlas. Comprendía demasiado bien lo que significaba llorar por alivio después de vivir en constante preocupación. La niña se lanzó hacia él, abrazándolo sin pensar, y el CEO, sorprendido al principio, respondió al abrazo con una lentitud torpe. Como alguien que está aprendiendo a sentir de nuevo. El asistente abrió la puerta de repente, deteniéndose al ver la escena. El hombre más temido de la empresa sostenía a una niña empapada entre los brazos. El asistente quiso hablar, pero el CEO levantó una mano, ordenando silencio sin siquiera mirar. «Cancela todas mis reuniones», dijo con una firmeza que no admitía réplica. La niña respiraba contra su pecho, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera hacerlo sin miedo. Salieron del edificio juntos, y la lluvia empezó a disminuir, volviéndose un murmullo suave que acompañaba sus pasos. El CEO abrió su paraguas y lo sostuvo sobre ella, permitiendo que el agua siguiera cayendo sobre él, sin importarle. La niña lo miró, sorprendida por esa simple decisión, como si en cada gesto, él intentara reparar un mundo que no era responsable de haber roto. Caminaron hacia el auto con una calma nueva, casi sagrada. Antes de que ella subiera, él se detuvo un momento y la observó, como si quisiera grabar en su memoria ese instante. «Exacto. A veces», dijo con una voz que parecía venir desde muy lejos, «la vida nos recuerda quiénes fuimos y en quién debemos convertirnos». La niña no comprendió del todo, pero sintió algo cálido en el pecho, algo parecido a la esperanza, y mientras el auto arrancaba lentamente, ella pensó que quizá, por primera vez, el mundo le estaba dando una oportunidad. Cuando el vehículo se perdió entre las luces temblorosas de la ciudad, el CEO cerró los ojos un segundo, escuchando su propia respiración mezclarse con el eco distante de la lluvia. Sabía que ese día siempre volvería a él, no como un negocio, no como una decisión, sino como un recordatorio profundo de que incluso en los lugares más fríos, un acto de valentía puede cambiarlo todo. Y fue en ese silencio donde comprendió que la niña no había entrado para salvar a su madre, sino para salvarlo a él.